¿Quién es B1? B sub I. O sea, ¿quién sería B sub 1? Reemplacen la I por 1. Sería A11, A12, sentido sucesivo, A1N. O sea que la primera fila de la matriz son las componentes del B1. La segunda fila de la matriz son los componentes del B2, etcétera, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces nosotros armamos una matriz con las componentes del vector, de cada uno de estos vectores, que los ponen como filas. También se los puede poner como columna. Acuérdense que el determinante de A y el determinante de la transpuesta son iguales, ¿sí? Así que pueden acomodar los vectores como fila o como columna, va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces acá, según lo que me dice el teorema, yo acomodo las componentes del vector como filas, calculo el determinante, distinto de cero, el conjunto es LI. ¿Sí? Entonces este teorema es extremadamente útil para probar que un conjunto es LI o LD, siempre y cuando con las componentes de los vectores y la cantidad de vectores que tengo, se puede formar una matriz cuadrada. ¿Sí? Porque acá, si yo hubiese tenido solo dos vectores, ya no puedo armar una matriz cuadrada, entonces ya determinante no puedo hacer, ¿sí? Entonces, siempre y cuando pueda armar una matriz cuadrada con los elementos del conjunto S, es mucho más rápido para ver que un conjunto sea LI o LD. ¿Estamos? Ahí paso esto. Bueno, ahí les ponen ejemplos. Acabo de dar un par de ejemplos, así que los voy a saltear. Y vamos a la tercera parte de espacios vectoriales, que es la última, que es la que tiene el concepto de base y algunas otras cositas como coordenadas, etc. Bueno, acá dice, en esta última parte de la unidad, definiremos el concepto de base de un espacio vectorial, el cual agrupa los conceptos ya estudiados de generador y conjunto linealmente independiente. Definición de base, más el otro día en la práctica más o menos lo hemos hablado, ahora ya viene como más formal. Tengo un espacio vectorial distinto del que tiene solamente a tita como elemento. Ay, a ver, aguántame un segundito. Sal, sal, ven, ven. Ahí volví, estaba sacando mi perrita afuera. Bueno, tengo un espacio vectorial distinto del que tiene solamente tita como elemento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era el espacio trivial? Bueno, este espacio no tiene base, ¿sí? No puede tener base porque al tener solamente como elemento a tita, no puedo conseguir un conjunto LI que lo genere, ¿sí? Eh, bueno, tengo un conjunto contenido en B,
se dice que es base, sí y solo sí, base de B obviamente, es LI y generador, que ya lo habíamos hablado el otro día en la clase práctica, ¿sí? La definición, ¿cómo? ¿Me han preguntado algo? ¿No? Bueno. La definición de base generalmente en la práctica no se la usa, se usa más el teorema que ya vamos a ver, ¿sí? Pero obviamente que es muy importante, o sea, uno de los conceptos más importantes del capítulo de espacio es el concepto de base, ¿sí? Una base es un generador, pero que además de generar, genera de manera única, ¿sí? O sea, nosotros cuando habíamos hablado del concepto de generador, habíamos dicho que ¿qué tenía que pasar para que un conjunto genere un espacio? Nosotros habíamos dicho que para que un conjunto genere un espacio, yo tenía que agarrar un elemento genérico, valga la redundancia, escribirlo como combinación lineal del conjunto y ver que el sistema que me quedaba me quede compatible. Pero no nos importaba si era determinado o si era indeterminado. Mientras sea compatible, era generador, ¿sí? Ahora, para base, o sea, si yo quiero que el conjunto sea base, sí me importa que sea determinado, ¿sí? O sea, tiene que ser compatible y tiene que ser determinado para que sea base, ¿sí? A ver, aguánteme un segundo porque no sé qué me dice mi hijo. Dos segunditos. Ahí, ya volví. Bueno, entonces, por ejemplo, acá me dicen estoy en R2, determina si los siguientes conjuntos son base de R2. Eh, el primer conjunto, a ver, antes de ver la resolución, no quiero que vean la resolución, el primer conjunto, yo tengo dos vectores en R2, para generar R2 necesito como mínimo dos vectores. Con menos de dos vectores no puedo generar R2. Con menos de tres vectores no puedo generar R3, ¿sí? Porque R2 tiene a ver, como pensándolo lógicamente, tiene dos componentes. Los elementos tienen eh, dos posibilidades distintas, digamos, de dirección. Entonces yo con un solo vector, armando todo, si yo tengo un solo vector, por ejemplo acá, yo tengo este vector, y yo me armo todas las combinaciones lineales de este vector, me queda una recta porque voy a obtener todos los puntos que son 2, 0, 3, 0, 5, 0, 20, 0, 1000, 0, son todos los puntos que están sobre una recta. Entonces no puedo obtener todos los vectores de R2 solamente con uno solo, ¿sí? Necesito como mínimo dos, ¿sí? Puedo tener dos o más. Ahora, si tengo más de dos, puedo generar, pero el conjunto ya no va a ser LI, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que tiene tres elementos puede generar, pero ya deja de ser LI, porque el sistema que me queda cuando yo trato de resolverlo, tiene dos ecuaciones y tiene tres incógnitas.
que ya lo habíamos hablado en un ejemplo en una de las clases anteriores, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, para resolver el primero, tengo el conjunto S, que está formado por estos dos, queremos determinar si es base, entonces vemos si es LI, si es generador. Bueno, tenemos los dos vectores, lo que hace es usar el teorema. Fíjense que para ver que sea LI, ya no resolvemos el sistema. Ya agarramos, armamos la matriz, 1, 0, menos 1, 1, ponemos los vectores como fila, calculamos el determinante de esta matriz es 1, es distinto de 0, ¿sí? Acá está, el determinante es 1, distinto de 0, el conjunto es LI. Entonces ya sabemos que es LI. Ahora tenemos que ver si es generador. Para ver que sea generador, tenemos que tomar un elemento genérico, escribirlo como combinación lineal y ver si el sistema tiene solución. Entonces se arma el sistema, se resuelve el sistema, se ve que el sistema es compatible, ¿sí? Por lo tanto, el sistema tiene solución, por lo tanto, el conjunto S genera. Como vimos que es LI y que además genera, es base, ¿sí? En la práctica, no se hace por separado ver que sea LI y ver que sea generador, porque es muy largo. O sea, fíjense que el ejercicio se hace muy largo, primero tienen que calcular, y eso que es una matriz 2 por 2. O sea, si fuese una matriz un poquito más grande, ya tienen que calcular un determinante que les va a llevar más tiempo, además después tienen que resolver el sistema para ver que sea generador, ¿sí? Entonces, la verdad que en la práctica, para ver que un conjunto sea base, no se suele usar la definición, ¿sí? Bueno, acá el conjunto 2 lo que hace es ver que el vector, acá está, que el vector 3, ¿sí? Que el vector 3 es combinación lineal de los demás. B3 es B1 más B2. Entonces, si B3 es B1 más B2, si hay un vector que es combinación lineal de los demás, el conjunto es LD, y si es LD, no puede ser base. ¿Sí? Entonces ahí respuesta, ese no es base. Y después tenían un conjunto que tenía un solo elemento. Como tiene un solo elemento, LI es, ¿sí? O sea, porque tiene un solo elemento que no es nulo. Ahora es imposible que sea generador, porque tengo uno solo. Entonces, yo me pregunto, ¿a cualquier vector de R2 lo puedo escribir como combinación lineal de este? Y la respuesta es no, porque para que sea combinación lineal, I tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, no puedo escribir todos los vectores de R2 como combinación lineal, solo los que tienen la segunda componente 0, ¿sí? Entonces, como tengo que ponerle una condición, no me genera todos los vectores, ¿sí? Luego no es generador, ¿sí? Si no es generador de R2, entonces no puede ser base de R2. Entonces, ese no es base. Eso para que lo vayan teniendo en cuenta para la práctica. Si tengo menos vectores, si tengo menos vectores que la dimensión, ya vamos a ver lo que es la dimensión, no puede ser nunca generador. Acá viene el concepto de dimensión. Tengo un espacio vectorial distinto del trivial que solamente tiene tita. Siempre que vayamos a mencionar o a necesitar una base, el espacio vectorial tiene que ser distinto del trivial que tiene solamente a tita, porque este espacio vectorial no tiene base, ¿sí? Entonces, por eso siempre hace esa aclaración. Tengo un espacio vectorial con B distinto del espacio que tiene solamente a tita, se dice que B es un espacio vectorial de dimensión finita si tiene al menos una base finita, o sea, una base con una cantidad finita de elementos, ¿sí? De todas maneras, acá les aclaran en la observación, ¿sí? En esta asignatura solo se estudiarán espacios vectoriales de dimensión finita. Hay espacios vectoriales de dimensión infinita. Ustedes lo vieron, los que hicieron cálculo 4, vieron el espacio vectorial de las funciones continuas, que es un espacio vectorial infinito, de dimensión infinita, ¿sí? O sea, hay espacios vectoriales que tienen dimensión infinita. Solamente que en esta materia no se los ve, ¿sí?
Eh, bueno, acá hay otro teorema que se acepta sin demostración y en teorías de años anteriores sí está demostrado, ¿sí? Así que este es otro teorema que puede ir para los chicos que tienen regular de la pandemia. Bueno, dice, el siguiente teorema se acerca sin demostración. El mismo asegura que de todo conjunto generador de un espacio vectorial no nulo, se puede extraer una base para el espacio. Es decir, dentro de todo generador, siempre tengo una base. ¿Sí? O sea, tengo un espacio vectorial distinto del que tiene solamente a tita como elemento, y tengo un conjunto, un subconjunto de B. Ese conjunto es un generador de B, si es un generador de B, entonces existe un conjunto adentro de ese que es generador y que además es LI, ¿sí? O sea, sí o sí, dentro de un generador, ¿sí? Dentro de un generador, tengo siempre una base, ¿sí? Y lo voy a mostrar con un ejemplo porque a veces pasa que a mí me dan un ejercicio que me dicen, determine si el conjunto tanto es generador de B. Me da que sí. Y después me dicen, haya una base. Y se ponen a buscar otra base por otro lado, siendo que si yo tengo el generador, yo ahí adentro ya tengo una base. Lo que yo tengo que hacer es eliminar los vectores que me están sobrando, porque si yo tengo un generador que no es base, es porque hay vectores que me están sobrando, o sea que hay vectores que no los necesito para generar, ¿sí? Por ejemplo, Majo, sí. hay algunos que quieren entrar ahí, creo. Ay, a ver, ahí me fijo. Ah, sí. Ay, entraron todos. A ver, 15 por 4 son 60 metros. Ahí está. No había visto que estaban en la sala de espera. Recién lo veo. ¿Ya están todos? Sí. A ver, supongamos que voy a hacer como, obviamente, un ejemplo sencillo, para que se vea acá. Estoy en el R2 y tengo este conjunto, ¿sí? Este conjunto es generador. Este es generador de R2. O sea, cuando yo escribo un vector, ay, me brilla la ventana. Cuando yo escribo un vector como combinación lineal, un vector genérico, el sistema que me queda compatible. O sea, yo sé que es generador, ¿sí? Ahora, ¿este conjunto es LI o es LD? LD. Es LD. ¿Por qué? El cuarto vector es combinación lineal de los dos primeros. Bien, perfecto. Te corrijo una cosita. El cuarto vector es combinación lineal de los otros, ¿sí? Más allá de que uses Ah, solamente este está multiplicado por cero, digamos, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta de eso, digo que el B4 es combinación lineal de los demás, porque es 2 por este, más 3 por este, más cero por este. Entonces, yo me doy cuenta que este conjunto es LD. O sea, ese es LD, ya que B4 es 2 por B1 más 3 por B2 más cero por B3, ¿sí? Y nosotros hemos visto un teorema que decía que si yo tengo un generador y yo tengo un vector que es combinación lineal de los demás,
Si yo a ese vector lo saco del conjunto, el conjunto que me queda sigue siendo un generador. ¿Se acuerdan de ese teorema? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Bien. Entonces, lo saco a este. Este conjunto sigue siendo generador. Sigue generando. Ahora lo miro al conjunto. ¿Es LI o LD? LD. Es LD. Porque de nuevo, este vector es combinacional de estos dos. O sea, S1 es LD, ya que el B3 es 1 por B1 más 1 por B2. Entonces lo voy a sacar a ese. S2 va a ser 1, 0, 1, 0, 0, 1. Este conjunto sigue generando. R2, ¿no? Sigue generando R2, ¿sí? ¿Por qué? Porque le saqué a este conjunto, le saqué un vector que es combinación lineal de los demás, entonces el conjunto que me queda sigue siendo un generador. ¿Este conjunto es LI o LD? LI. Es LI. O sea que ahí tengo un LI que es generador. Entonces ahí tengo la base, ¿sí? O sea, el S', sería el S2, ¿sí? O sea, eso es lo que me dice ese teorema. Que si yo tengo un generador que no es base, es porque es LD. Y si es LD, hay algún vector que es combinación lineal de los demás. Yo elimino todos los vectores que sean combinaciones lineales de los demás y los que me quedan me forman una base, ¿sí? Porque si yo saco esos vectores, sigo teniendo un generador y una vez que saqué todos los que son combinaciones lineales de los demás, el conjunto me quedó LI. Entonces, me queda un conjunto que genera y que además es LI, es una base, ¿sí? Eso es lo que me dice ese teorema que va sin demostración, porque para la práctica es muy útil porque si a mí me decían, determine si el conjunto S es un generador de R2. Yo agarro y pruebo que es un generador y me da que sí. Y después me dicen, haya una base de R2, ¿sí? Obviamente estoy poniendo R2 como sencillo, ¿no? Generalmente le dan un espacio un poquito más grande, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo un generador, lo que ustedes tienen que fijarse es, de ese conjunto que tienen, cuál vector o cuál de los vectores es combinación lineal de los demás, ¿sí? Y encima, voy a pasar una foto, así puedo borrar, y les digo otra cosa. Corro un poquito para allá, que se ve el sol. Esperen que voy a mover un poquito esto para que no me dé el sol ahí en el pizarrón.